Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda de Don Juan Manuel. Dicen nuestros abuelos que muchos han contado esta leyenda, que mucho se ha dicho y que tal vez por eso casi siempre se cuenta adulterada. Pero yo voy a intentar ofrecerte una versión más cercana a la que se originó en aquel lejano siglo XVII. Se dice que Don Juan Manuel de Solórzano era un noble caballero originario de la región de Burgos en la península ibérica. Don Juan Manuel llegó a estas tierras allá por el año de 1612, como parte de la comitiva del decimotercer virrey de la Nueva España, Diego Fernández de Córdoba y López de Ruelas, marqués de Guadalcázar. Don Juan Manuel era muy respetado por todos, entre otras cosas, debido a que poseía cuantiosos bienes. Uno de estos bienes era una casa situada en lo que hoy es el número 94 de la calle de República de Uruguay, que hace esquina con la avenida 20 de noviembre, a unas pocas cuadras del Zócalo capitalino. No se tiene noticias de lo que hizo don Juan Manuel durante varios años, pero seguramente se dedicó a incrementar su exagerada fortuna. Fernández de Córdoba dejó de ser virrey en marzo de 1621. Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel y Rodrigo Pacheco y Osorio le sucedieron como virreyes de la Nueva España. No se sabe la relación que don Juan Manuel tuvo con ellos. Te estoy hablando de 1635, pero a finales de ese año ocurrieron cosas que marcaron el destino de nuestro personaje. En septiembre de 1635, Lope Díez de Auxiermendaris, primer marqués de Cadreita, tomó posesión como 16º virrey de la Nueva España. Al parecer, en el año de 1636, don Juan Manuel, un hombre extremadamente celoso, se casó con doña Mariana de Laguna, quien era hija de un acaudalado minero de la región de Nueva Galicia, en lo que hoy es el estado de Zacatecas. El matrimonio fincó su residencia en una casa contigua al Palacio Virreinal. Esta vecindad, como es natural, reforzó la amistad entre don Juan Manuel y el virrey Lope, al grado que éste se pasaba gran parte del día en la morada de su amigo, no sin murmuraciones y habladurías de los que eran enemigos del marqués de Cadreita o de los que envidiaban al potentado español. En poco tiempo, don Juan Manuel se hizo íntimo del virrey Lope, quien llegó a investirlo como su valido o privado, su hombre de mayor confianza, que le aconsejaba y le ayudaba a tomar decisiones políticas y de gobierno. Las malas pasiones llegaron a su punto máximo cuando el virrey encargó a su privado la administración de los ramos de la Real Hacienda y por consiguiente de la revisión de todas las embarcaciones provenientes de la península ibérica. Hasta entonces, la audiencia, que era un contrapeso al poder del virrey novohispano, se había hecho cargo de una gran parte de la administración de esos ramos. Por supuesto, los cambios ordenados por el virrey no fueron para nada del agrado de los miembros de la audiencia. Este malestar, aunado a los chismes que circulaban profusamente, dieron origen a repetidas quejas y denuncias que pintaban al marqués de Cadreita como un tipo corrupto, cuyo infame actuar podría traer consigo la amenaza de un levantamiento popular. Pero las maquinaciones que el virrey puso en movimiento debieron ser muy poderosas, ya que anularon las quejas que los miembros de la audiencia le hicieron llegar al rey Felipe IV, quien no solo aprobó la conducta del virrey, sino que confirmó en su puesto y en sus responsabilidades a don Juan Manuel. Y las cuantiosas sumas de dinero que la audiencia envió regularmente a Madrid hicieron cambiar de opinión al monarca español, también apodado el Grande. Pasó el tiempo y en el año de 1640, la sublevación de Cataluña, un levantamiento social y político conocido como el Corpus de Sangre, un conflicto provocado por la iniquidad de los ejércitos reales y la falta de respuesta de la corona española a las demandas de campesinos y segadores, proporcionó a los miembros de la audiencia de la Nueva España un medio para vengarse del virrey, del marqués de Cadreita y de su privado don Juan Manuel. Debido a la sublevación de los campesinos y seglares en la península ibérica,
la corona española exigió que sus virreinatos americanos, pero en particular el de la Nueva España, le enviaran recursos económicos más cuantiosos, lo que ocasionó que se incrementaran los impuestos, los préstamos forzosos y los donativos graciosos. El virrey López se opuso a estas medidas destinadas a financiar las guerras europeas de España, situación que lo llevó a una posición delicada frente a la corona. Algunos señalan que los miembros de la audiencia, los oidores, aprovecharon la oposición del virrey para conspirar en su contra, y que éste fue destituido por órdenes de Felipe IV. Luego de esto, Lope X tuvo que regresar a España para enfrentar un juicio de residencia. Después de estos acontecimientos, don Juan Manuel fue arrestado en el mismo año de 1640 por órdenes de don Francisco Vélez de Pereira, quien tenía el cargo de alcalde del crimen, una especie de magistrado que actuaba como juez en causas criminales. Se dice que don Juan Manuel sufría su arresto un tanto sereno, pues confiaba en que pronto saldría libre. Pero cuando supo que Vélez de Pereira no era un tipo honesto, ya que visitaba a su esposa doña Mariana de Laguna con demasiada frecuencia y con fines nada decentes, montó en cólera. Por azares del destino, en la misma cárcel en donde se hallaba don Juan Manuel, también estaba preso un antiguo conocido suyo llamado Prudencio Armendia, quien era un acaudalado caballero. Armendia había desempeñado diversos cargos públicos en la ciudad de Orizaba y lo había hecho con gran rectitud, conducta que no cuadraba ni convenía al resto de los funcionarios que solo buscaban lucrar con sus cuotas de poder. El caso es que don Prudencio fue acusado falsamente y llevado en calidad de prisionero a la Ciudad de México. No se sabe mediante qué artes, pero Armendia consiguió que su amigo don Juan Manuel pudiera escapar de prisión durante varias noches para cerciorarse de la conducta de su esposa, hasta que una de esas noches sorprendió a su mujer en brazos de Vélez de Pereira y ciego de ira asesinó al infame alcalde. Se dice que los miembros de la audiencia no quisieron hacer públicos los detalles del crimen y que el nuevo virrey don Diego López Pacheco y Portugal, séptimo duque de Escalona, intentó salvar de un inminente castigo a don Juan Manuel. Pero cuando parecía que la suerte estaba de su parte, don Juan Manuel apareció colgado en la plaza pública, en el cadalso que se hallaba a unos cientos de metros de su residencia, un día del mes de octubre de 1641. Y también se dice que los oidores, que fueron quienes ordenaron aquella sombría ejecución, aseguraron que fue obra de los mismísimos ángeles, que esos seres alados fueron el instrumento de la justicia divina, y que luego de tan terrible suceso, que escandalizó a la sociedad novohispana, la conseja popular dio origen a una inquietante leyenda que ahora te comparto. Cuenta la leyenda que al iniciar la segunda década del siglo XVII, don Juan Manuel vivía en la llamada Calle Nueva. Luego de 20 años, en 1636, detrás de su casa se fundó el imponente convento de San Bernardo, que estaba situado en lo que hoy es la esquina de la calle Venustiano Carranza y la avenida 20 de Noviembre. Don Juan Manuel, un hombre inmensamente rico, estaba casado con una bella y virtuosa mujer, pero ni las riquezas ni la compañía de su hermosa esposa lograban hacerlo feliz. Y no era feliz porque no había logrado convertirse en padre. No tenía a quien dejarle su cuantiosa herencia. La tristeza y el fastidio lo tenían devastado. Todo le exasperaba. Para hallar un poco de consuelo, decidió consagrarse a las prácticas religiosas. Y su devoción era tanta que no se conformaba con asistir todos los días a la iglesia, sino que intentó separarse de su esposa y convertirse en fraile en el convento de San Francisco, que muy probablemente se encontraba en lo que hoy es la calle de Francisco y Madero. Con esos planes en mente, don Juan Manuel decidió enviar por un sobrino que residía en España, y a quien encomendaría que administrara sus múltiples negocios. La leyenda no nos dice qué fue lo que pasó y por qué don Juan Manuel no llevó a cabo sus planes. El caso es que después de la llegada de su pariente, comenzó a creer que su bella esposa lo engañaba y a sufrir de unos terribles celos, tan terribles que en su desesperación invocó al mismísimo demonio,
al príncipe de las tinieblas y le juró que le entregaría su alma si le proporcionaba el medio para descubrir al infame individuo que lo estaba deshonrando. El diablo, por supuesto, acudió solícito al llamado. Sus instrucciones fueron claras y sencillas. Le dijo a don Juan Manuel que esa misma noche saliera de su casa a las 11 en punto y que matara al primer tipo que se cruzara por su camino. Don Juan Manuel acudió puntual a la cita y asesinó al primer infeliz que tuvo enfrente. Al día siguiente, cuando creyó que había consumado su venganza, el demonio se le volvió a aparecer y le dijo que había apuñalado a un inocente, pero que debía salir todas las noches y que cada noche debía también matar al primer individuo que se le plantara, y que sabría que había matado al culpable hasta que el demonio se mostrara junto a su cadáver. Don Juan Manuel obedeció sin replicar. Noche tras noche salía de su casa, bajaba las espaciosas escaleras, atravesaba el enorme patio, abría el postigo del pesado zaguán, se recargaba en el gélido muro y envuelto en su tétrica y ancha capa, esperaba tranquilo a su siguiente víctima. A mediados del siglo XVII, la Ciudad de México carecía de alumbrado público. Así, bajo el manto de la oscuridad y debido al sepulcral silencio de la noche, se podían oír lejanos pasos, aunque cada vez más perceptibles. Después aparecía la figura apenas reconocible de un incauto transeúnte, a quien don Juan Manuel, acercándose peligrosamente, le preguntaba: «Perdone vuestra merced, ¿qué horas son?». «Las 11», contestaba el infeliz caminante. «Dichoso vuestra merced, que sabe la hora en que muere». Y al tiempo que pronunciaba la diabólica frase, don Juan Manuel desenvainaba un enorme puñal que brillaba en las tinieblas y lo hundía en el cuerpo de su víctima, quien, presa del terror, apenas alcanzaba a lanzar un grito sofocado. Luego, solo se escuchaba el golpe seco de un cuerpo inerte que se desplomaba en el suelo. El diabólico asesino, mudo e impasible, volvía a abrir el postigo. Atravesaba de nuevo el enorme patio de la casa, subía por las escaleras y se recogía en su habitación. Los habitantes de la gran ciudad estaban consternados, escandalizados y aterrados. Todas las mañanas, durante quién sabe cuánto tiempo, al hacer sus rondines por las zonas aledañas al Palacio Virreinal, los alguaciles recogían un cadáver en la calle Nueva, y nadie era capaz de desentrañar el misterio de aquellos asesinatos tan espantosos como frecuentes. Pero uno de esos días, muy temprano, los alguaciles de la ronda se toparon con el cuerpo apuñalado del sobrino de don Juan Manuel y de inmediato lo identificaron. Por eso, lo trasladaron a la casa del adinerado español y le pidieron que lo reconociera. Don Juan Manuel, sorprendido, contempló los restos del que consideraba casi un hijo, a quien tanto quería y al que debía la conservación de su fortuna. Don Juan Manuel trató de disimular, pero le asaltó un terrible remordimiento. Pálido, tembloroso y arrepentido, se dirigió al convento de San Francisco, que quedaba a unas cuadras de su casa. Entró a la celda de un sabio y santo religioso, se arrojó a sus pies, se abrazó a sus rodillas y le confesó uno a uno todos sus pecados, todos sus crímenes, originados por sus insensatos celos y ordenados por el mismísimo Lucifer, a quien le había vendido su alma. El fraile lo escuchó con la tranquilidad del juez y con la serenidad del justo. Cuando don Juan Manuel terminó de confesarse, el reverendo le impuso por penitencia que durante 3 noches seguidas fuera a las 12 en punto a rezar un rosario al pie de la horca que se encontraba en la Plaza Mayor, en descargo de sus faltas por las almas de sus víctimas y para poder absolverlo de sus pecados. Don Juan Manuel intentó cumplir su penitencia, pero la primera noche no había aún recorrido todas las cuentas de su rosario cuando percibió una voz sepulcral que reclamaba en tono dolorido: un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de don Juan Manuel.
Al escuchar la sepulcral sentencia, el acaudalado español se quedó mudo, como petrificado, pero logró reponerse y como alma que lleva el diablo corrió presuroso hacia su casa. Se refugió en su habitación y durante toda la madrugada, ni un solo minuto, logró cerrar los ojos. Al llegar el alba, acudió con su confesor para relatarle lo que le había pasado. «Vuelva esta misma noche al lugar donde se encuentra la horca», le dijo el religioso, «y considere que esto ha sido dispuesto por nuestro Señor, quien todo lo sabe, para salvar su alma. Piense que el miedo se lo ha inspirado el mismísimo demonio como un ardid para apartarlo del buen camino, y haga la señal de la cruz cuando sienta algo de miedo». Humilde, sumiso y obediente, a las 12 en punto, don Juan Manuel volvió a pararse frente a la horca, pero aún no había comenzado a rezar cuando vio un cortejo de fantasmas que con cirios encendidos llevaban su propio cadáver dentro de un ataúd. Más muerto que vivo, tembloroso y desencajado, don Juan Manuel se presentó al día siguiente en el convento de San Francisco. «Padre», le dijo al cura, «por Dios, por su santa y bendita madre, antes de morirme concédame la absolución». El religioso se hallaba sumamente conmovido, y juzgando que sería una enorme falta de caridad el retardar más el perdón, absolvió por fin al temeroso español, aunque le exigió por última vez que esa misma noche fuera a rezar el rosario que le faltaba. Cuenta la leyenda que el penitente acudió puntual a la cita, pero ¿qué pasó allí? Nadie lo sabe con certeza. La conseja popular señala que al amanecer se encontró un cuerpo colgado de la horca pública y que ese cadáver era del muy rico señor don Juan Manuel de Solórzano, quien había sido privado de don Lope Díez de Aux y Armendáriz, primer marqués de Cadreita y 16º virrey de la Nueva España. La tradición popular repitió desde entonces que a don Juan Manuel lo habían ahorcado los propios ángeles y al parecer lo seguirá repitiendo por los siglos de los siglos. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.